escúchame, a ver, ¿qué les parece que puede suceder ahora? ¿Qué hizo Lagrange? Pues yo le estoy contando lo que hizo Lagrange. Estaría bueno desarrollar toda la historia de Lagrange, pero es muy larga. Cuando se mudó, que se escapó de los Franchuti y se fue a Italia. ¿Viste? Porque él era francés, pero en realidad se cambió hasta el nombre. Él se llamaba, creo que Ludovico o algo así se llamaba. Tenía un nombre raro. Se puso Giuseppe. Fue allá a Italia. Le decían Giuseppe Lagrange. Así que, pero Lagrange hizo algo interesante. A ver, ¿qué se les pudo ocurrir que hizo ahora para encontrar esos extremos? Porque ahora, a ver, estamos en el horno. Porque ahora esos extremos dependen de cuántas variables. A ver, ¿quién me puede decir eso? A ver si se avivan. A ver, voy a poner la pizarrita, si vamos mirando. A ver, los extremos, cuando yo saco un punto, por ejemplo, sigamos con este ejemplo, ¿eh? La semana que viene les voy a contar del gradiente en polares y se los voy a hacer para que vean cómo se hace. Y después ustedes van a hacerlo en cilíndrica y en esférica y terminamos el punto ese que falta del problema, 18. Famoso problema 18, que está caído el catre ahí. Bien, a ver. Nosotros teníamos 4 puntos en ese problema, ¿no? P1 era, a ver si me los recuerdan, 1, 0, creo. 1-0, P2 menos 1-0, P3 P3 0-1 0-1. y P4 0-1. y P4. Espera que acá vamos a poner punto y coma. 0 menos 1. Que me escribió todo tembleque acá. Esto es porque tengo. ¿Sabe lo que pasa? Que la máquina mía no me la trajeron todavía y esta tiene una placa de video no muy buena. ¿Qué quiere? Todo por 2 pesos, ¿viste? Mandé a cambiarle el cooler a la Hewlett Packard Omen que tengo, ¿vieron? Porque se le habían gastado los 2 coolers que tiene de ventilación, pues si no se me iba a cambiar la batería. Y los idiotas que lo pidieron a Miami, los 2 coolers, porque esos son importantes, lo compran en Miami, en lugar de pedir el 15, que era el número de mi máquina, pidieron el 14. O sea que vinieron, eso tarda un mes. O sea que voy para 2 meses sin la máquina por 2 papanatas que no saben Y, escribir un número. y trabajan de eso. Y trabajan de eso, te dan ganas de estrangularlo, ¿te das cuenta? ¿Qué le va a decir? Bueno, a ver, estos eran los puntos que teníamos, ¿verdad? Ahora, estos son los puntos, pero estos puntos dependen a su vez de una tercera variable. Porque estos puntos se obtuvieron como, estos son puntos x, y, o sea que esto depende de x, de y y de quién más. Y de lambda. Y del lambda. Porque el lambda, porque a ver, de x, de y del lambda. En este caso tenemos para estos dos un lambda 1 que valía 4, ¿no? Y para estos dos un lambda 2 que valía 2. O sea, que encima no de cualquier, o sea, de varios lambda, lambda sub i, con i variando de 1, 2 hasta n, qué sé yo, dependiendo de la cantidad, de lo que resuelva el sistema de ecuaciones. Entonces Lagrange, cuando vio esto, dijo, ahora yo tengo puntos que dependen de 3 variables. Estamos mal. ¿Se dan cuenta? Y ustedes imagínense que estas 3 variables, así, está todo bien, por cada ligadura. Esto sería para una ligadura. Y una ligadura, una solita ligadura. ¿Qué opinan? Estamos mal, ¿no? ¿Sabe lo que se le ocurrió hacer a él? Es decir, ¿cómo puedo saber la categoría de esto?
Tendríamos que sacar un polinomio de Taylor que dependa de un lambda, de una tercera variable, ¿se dan cuenta? O sea, tendríamos que, aparte, ¿cómo incremento un lambda, que es un escalar? Porque, a ver, ¿cómo sacamos el criterio del hessiano? Igualamos el gradiente a cero. Acá los gradientes son múltiplos, inclusive el caso del cero no sirve. Tampoco sirve que G en algún punto, en P sub I, sea nulo. A ver si se entiende esto. Más que G, no, el gradiente de G, ¿no? El gradiente de G en algún punto no puede ser cero, porque si yo tengo que lambda de F es lambda por el gradiente de G, esto no puede ser el vector, esto tiene que ser distinto del vector nulo. ¿Se dan cuenta? Porque si este es el vector nulo, soné. Estoy en un extremo libre, que el gradiente es nulo. ¿Se dan cuenta, no? Que todo esto vale, se dio cuenta Lagrange de esto, vale para una ligadura, aparece una variable nueva que es el escalar para definir los puntos, y encima ese escalar no define un puntito, hay un lambda para cada puntito, sino que el lambda puede ser para 2 puntos, por ahí puede haber un lambda solo para los 4 puntos, a lo mejor hay un lambda para los 4 puntos. Hay casos así, sí, tengo ahí un montón de ejemplos que les puse, que hay un solo multiplicador, en este salieron dos. A lo mejor hay 4 lambda, hay 3 lambda, qué sé yo, hay un lambda para este y otro lambda para estos tres, capaz que hay un lambda para cada uno. ¿Entienden lo que puede pasar? O sea que los lambda pueden ser cualquier cosa. Puede haber tanta cantidad dependiendo del sistema como quede. Si el sistema es lineal, habrá un solo lambda, porque el sistema lineal habrá un solo escalar. Pero cuando no es lineal el sistema puede pasar cualquier cosa. Es como la revista Mad, ¿viste? Pasan cosas locas ahí adentro. Cuando Bart va, ¿viste? A Nueva York, que se mete en la revista Mad, que Homero está tratando sacándole el cepo al auto. Solo Kalash Kalash. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, obvio. Solo Kalash Kalash. Pizza, no, no. Vara, vara. Muy bien. Gracias por su comprensión. Pasa una bala. Bien. Entonces Lagrange, viendo todo esto, se le ocurrió una idea. ¿Saben lo que dijo Lagrange? ¿Cómo meto todo esto en una sola idea y defino algo que me permita obtener estos puntos y a su vez saber la categoría de ellos? Pues se dan cuenta que está todo desperdigado lo que acabamos de hacer. Esto no está dentro de una teoría, habría que meterlo dentro de una teoría, de una definición, aunque sea matemática. No sé si queda claro. ¿Entienden? ¿O no? ¿Qué problema? Dijo Malena, ¿no? Bueno, a Lagrange se le ocurrió lo siguiente. Acá Lagrange tuvo la siguiente. No me digan cómo se le ocurrió, ¿no? Yo sé lo que se le ocurrió, no el cómo. Idea. Fabricó una función nueva, un campo escalar nuevo, de 3 variables, que lo llamó con una letra L, como escribía él su apellido de Lagrange, lo llamó lagrangiano. Nada original. En física se habla de la lagrangiana y acá se habla del lagrangiano, masculino, que va a depender de X, de Y y de todos los lambdas que encuentre. O sea, va a ser un campo escalar de R3. ¿Escucharon? Y ¿Cómo ese dijo, campo profe, que se lee Lagrangiano? lagrangiano, de la granja, La- nombre, nada Mm. más. Y esta función nueva que se le ocurrió se va a escribir como la resta, escuchen bien, del campo escalar que ustedes tienen menos, no me pregunten por qué se le ocurrió la resta es porque funciona. Ahora después vamos a ver
menos los lambda sub i que yo encuentre por la ligadura. Esto sí hay, esto es para una ligadura. ¿Está claro? Si tengo más de una ligadura, esta sería una lagrangiana 1 que podríamos poner. Después podríamos poner una lagrangiana 2. Una lagrangiana 2 tendría la forma, mira lo que se le ocurrió a Lagrange. X, Y, lambda, Y, lambda, J. Y esto va a ser una resta entre el campo escalar y una combinación lineal de ligaduras. Entonces vamos a nombrar I, a esta ligadura la vamos a llamar 1. La ligadura 1. Entonces va a ser lambda I por G1 de XY más lambda J por G2 de XY. Esto es para dos ligaduras. ¿Vamos a hacer alguno de dos ligaduras? Sí, les voy a hacer, lo voy a hacer yo la semana que viene. Pero fácil, con dos planos. Las ligaduras van a ser planos. ¿Está claro? Y así sucesivamente. O sea, que a Lagrange se le ocurrió lo siguiente, mire. Generar una lagrangiana que dependa de una variable k que sea x, y, lambda. Vamos a ponerlo así, a ver. Lambda k, voy a poner así, lambda k igual a f de xy menos el sumatorio desde i igual a 1, perdón, desde k igual a 1, a ver si lo puedo poner así, hasta n de lambda k por g sub k de xy. A ver si sirve. Si k vale 1, tengo k1 por g1 por xy. Si k vale 2, tengo lambda 2, va sumando. Está bien. G2, perfecto, de xy. Ahí tenés. Esto es para n ligaduras. ¿Estamos de acuerdo? O sea que le puedo poner todas las ligaduras donde los lambda k son los multiplicadores de Lagrange. No sé si quedó claro. Lo que pasa que acá al lambda habría que ponerle i también. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una sola ligadura, ¿entienden? Como en el primer caso, y tener varios multiplicadores. Y acá habría que poner con i variando de 1, 2, n. Lambda k sub i. Porque acá podría ser, a ver, para que se note la notación, a ver si se entiende, si la desgloso. ¿Entienden lo que quiero decir? Esta idea sería el sumatorio desde k igual a 1 hasta n de lambda k sub i por g sub k de xy. Esto sería lambda, si k vale 1, 1, pero puedo tener 1 de i, puedo tener, no sé si se entiende, puedo tener uno solo, Sí, sí. ¿entienden? Pero para el mismo G1 puedo tener más de 1. Por eso acá tengo que poner 1 i. ¿Está bien?
Porque I puede ser que tenga 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 que multiplican a este solo, como en el primer caso, que tengo 2. O sea, la cantidad de multiplicadores no depende de la cantidad de ligaduras. Porque para una sola ligadura puedo tener muchos multiplicadores también. ¿Entienden eso? Claro. Ujú. Por eso es difícil hacer esta fórmula. Más lambda 2i por G2 de XI. ¿Ven cómo sería la fórmula? Más lambda NI. Hay que poner la I. Y la I va a depender del sistema de ecuaciones. No lo puedo meter en la fórmula, porque eso depende de la cantidad de soluciones que tenga el sistema. No sé si está claro esto. Y hay que aclarar con I variando de 1, 2, N. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a mirar esto en el ejemplo que estamos viendo. Estamos viendo campos de R2 con una ligadura. Si esta función es así, ¿qué debería pasar con esta lagrangiana? Si se tiene que cumplir, a ver, si se tiene que cumplir las condiciones de extremo. Ahora tenemos una función de dos variables, pero es una función. ¿Qué debería pasar con esta lagrangiana, con esta función? A ver, para que haya un extremo. Olvídense de lo que vimos hoy. Él fabricó esta función. Con lo que vimos hoy nos sirvió para fabricar la función. Ahora, supónganse, si esta función fuera de una variable, ¿qué deberíamos pedirle a esta función para que exista un extremo? Hola. Si fuera de una variable, ¿qué hay que pedirle a una función de una variable para que tenga un extremo? Una función del análisis 1. Que la Lo del derivada en polinomio de ese Taylor. punto, Que la derivada en los puntos en el extremos punto valga en C cuanto sea cero. sea cero. Cero. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí. Sí, Muy sí. bien. Nosotros, cuando sacamos estos puntos, hoy, acá arriba, ¿dónde se cumple que hay un extremo? Que no lo hemos puesto, pero habría que ponerlo. Esta condición se cumple ¿dónde? En algún P sub I, ¿no? Tanto del gradiente de uno como del gradiente de otro. Y en esta función, en algún P sub I. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque los puntos extremos no están. Esto no se cumple en todos lados. ¿Dónde se cumple? En donde hay extremos. Donde P sub I, los P sub I, los candidatos del borde son P sub I, que son los extremos. Que salen de dónde? De solucionar este sistema de ecuaciones que arroja esto. ¿Está bien? Y acá saco los P sub I. ¿Estamos de acuerdo, no? En este caso sería el 1, 0, el menos 1, 0, todos los que encontramos. Los P sub I y ¿qué más? Y los lambda I. Las dos cosas. ¿Se ve? Pero ahora entonces, con la teoría de Lagrange, los P sub I están más generalizados. Porque los P sub I, según esta teoría que estamos viendo ahora, que hemos introducido acá, van a depender de esta L, ¿no? En el caso anterior, esta L depende de X, de Y y de lambda I. Y en el caso anterior, como estoy en un campo, esta L va a ir de R3 en R. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo?
porque se forma ¿por quién? Por f de xy menos lambda i por g de xy. ¿Se ve? ¿Estamos de acuerdo con esto? Pero todo esto, ¿dónde? En el punto, en los puntos que yo estoy analizando. ¿Sí? Quiere decir que si yo llamo a P sub i, xi, y sub i, quiere decir que esto va a pasar en los... Le voy a poner no i, sino le voy a poner otra letra para que no confundir con esta i, que es una variable. Le vamos a poner x0 y 0, ¿no? Le voy a ponerle p sub i, le voy a poner p sub 0, x0 y 0, ¿no? Esto va a pasar ahí. ¿Se ve? ¿Está claro? Sí, O sea que esta teoría va a funcionar siempre y cuando yo la evalúe en el extremo con p igual a xy, ¿no? Podríamos poner p0, habría que ponerle todo x0 y 0, ¿no? A todo esto. Todo esto vale en el punto. ¿Sí? Porque ¿dónde se va a cumplir esto? En el punto, dijo Lagrange. Porque todo esto se cumple en el punto. Muy bien. Y de acuerdo a lo que dijo Lagrange, usó esta función lagrangiana o lagrangiano como una función de una variable. Pero claro, una función de una variable, la derivada primera es cero. Entonces dijo, bueno, como en una función de una variable la derivada primera es cero para que haya un extremo, esta función, dependiendo de la cantidad de variables, cada derivada de esa variable, de esa función con respecto a esa variable, tiene que ser cero. Y ahora no tenemos un gradiente. ¿Por qué no tengo un gradiente? Porque ¿cuántas variables tiene esto? No tengo un gradiente como tenía arriba. En lo que pide, usó la teoría de una variable para encontrar y clasificar los extremos. Para encontrar, necesita igualar en el punto, ¿sí? Necesita sacar la derivada de la lagrangiana respecto de x en x0 y 0 y lambda sub i, ¿no? Porque ahora tiene lambda sub i que meterle. El lambda sub i correspondiente a este punto. Eso va a tener que ser igual a la derivada de todo lo otro de la ecuación, ¿no? Con respecto a x. ¿Se entiende? ¿Se ve o no se ve? sí, se ve. Y como ese criterio de la primera derivada de una variable, todo esto tiene que ser cero. Pero eso con respecto a x. Y eso lo repite Con respecto a ahí también. y con respecto a lambda, porque tiene tres variables ahora. Claro. ¿Se ve o no se ve esto? Lo que hizo. A ver los chicos. Y ojo que esto es un cero escalar, ¿eh? Porque estas son componentes de un vector. Es que sería el gradiente de la lagrangiana, sería esto. ¿Se ve? Todo esto formaría, ahora y falta uno, ¿no? Porque la lagrangiana tiene tres coordenadas respecto del La de lambda. la... ¿Se ve lo que hizo Lagrange?
Esto sería el gradiente de la lagrangiana en x0 y 0 lambda i. Igual a 0. Este es el vector nulo. Ve que es de 3 coordenadas, porque este gradiente pertenece a una R de 3 en R. No sé si se ve. Muy bien, vamos a resolver cada derivada de esto. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Esto es este sería la primera condición, ¿no? ¿Qué les parece cómo habrá sacado la segunda condición? ¿Qué dice la teoría del análisis 1? ¿Qué tengo que hacer con cada una de esas funciones? Hacer la segunda derivada y fijarnos si es Pero hay que positivo o tener cuidado que negativo. están combinadas. Claro, hay que Claro. sacar algo parecido a un polinomio de Taylor. Bueno, esa parte es la que está en el video, que son 6 videos. ¿Escucharon? Fua. Solamente en el 2020 lo hice. O sea, tienen que ir al apunte de, ¿cómo es? A los videos del 2020. Acá vamos a sacar el criterio de la primera derivada. Miren lo que va a dar. Voy a hacer la primera derivada. Tengo que derivar la resta de estas dos cosas. ¿Cómo saco la derivada de una resta? Igualarla a cero, ¿no? ¿Qué es hacer la derivada de una resta? La derivada de la primera menos la derivada de la segunda. Exacto. La derivada de una resta es la resta de las derivadas. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea que voy a agarrar la segunda parte de la igualdad, ¿eh? Esta. Y la voy a poner acá. Sería la derivada de f respecto de x en x0 y 0 menos, y acá tengo un lambda, ¿no? Lambda por la derivada de g respecto de x en x0 y 0, ¿no? Y esto tiene que ser igual a 0. Miren, voy a pasar sumando el segundo término. ¿Qué me dio? Lo mismo que teníamos antes. ¿Qué teníamos antes? Derivada de f respecto de x igual a lambda por la derivada de f de g respecto de x. Todo esto evaluado ¿dónde? En donde tenga el punto P sub i que habíamos llamado antes, ¿se acuerdan? Donde, bueno, P0 ahora lo llamamos, para no confundir con la i de cos. ¿Está bien? ¿No obtuve la primera ecuación que vimos que sacamos gráficamente? Claro, volviste a lo mismo. Volvimos a lo mismo, o sea que fabricando esta función estoy sacando la condición de que el gradiente de uno es el múltiplo del gradiente del otro. O sea que igualando, sacando, fíjense, con el criterio de la primera derivada igual de una variable aplicado a la lagrangiana, obtengo la multiplicidad de los gradientes, o sea, el paralelismo de los gradientes. Ahora agarro el segundo, mirá. Derivada de f respecto de i en x0 y 0, menos lambda por derivada de g respecto de i en x0 y 0. Y esto me tiene que dar 0. Por lo tanto, de acá saco derivada de f respecto de i en x0 y 0 igual a lambda por derivada de g respecto de i en x0 y 0. Y obtengo lo mismo que obtenía antes. Derivada de f respecto de i igual a lambda por derivada de g respecto de i en el punto. ¿Está bien? Y me falta una. Se lo estoy haciendo con 3 colores distintos. Me falta una. La última, que es esta. ¿Qué debería dar la última? ¿Qué me falta para armar el sistema de ecuaciones que armamos al principio? Bueno, hagamos la cuenta. La La ligadura. La Claro, la ligadura ligadura. sola tendría que dar, ¿no?
Vamos a hacer la cuenta, mira. Derivada de f respecto de lambda en x0 y 0 menos. Y acá, ojo el piojo acá, ¿eh? El lambda no lo puedo dejar afuera de la ligadura ahora, como los dejé acá. ¿Por qué? Porque ahora, ¿quién es la variable? No lo puedo dejar afuera de la, no de la ligadura, de la derivada. Porque ahora la variable, ¿quién Claro. es? Es lambda. Es lambda, Es lambda, claro. o sea, la tengo que meter adentro, ¿eh? ¿Quién es la constante acá? Ahora, ¿quién es la variable? La variable es lambda i, ¿no? Y si tengo esta variable g de x0 y 0, ¿qué será? Un número, una constante. Una Sería la constante. constante. Quiere decir que eso sale afuera de la derivada ahora. Y tengo que derivar. Ojo cómo se deriva. Ven que hay que saber derivar bien, ¿no? ¿Se ve? Lo estoy derivando con respecto a lambda i. La variable es esta, ¿eh? Y esto tiene que ser 0. ¿Cuánto da la derivada de una cosa con respecto a la misma cosa? 1. 1. ¿Cuánto da la derivada de una cosa con respecto a otra cosa que no tiene nada que ver? 0. 0. ¿Qué me dio? Funciona la teoría, este menos se lo come este 0 y me queda que... ¿Funciona o no la teoría, lo que sacamos hoy? ¿Esto dónde? Esto lo podemos escribir así, ¿no? Como lo escribí hoy, ¿no? ¿Se ve o no se ve? O sea que Sí. la lagrangiana que fabricó Lagrange usando el criterio de la primera derivada sobre esa función da exactamente lo mismo de lo que se ve cuando uno analiza la restricción por culpa de esa ligadura, geométricamente. O sea que de acá ya sacamos con la, o sea que la lagrangiana, la primera parte de encontrar los extremos, encontrar, funciona igual. O sea que con que yo recuerde que si tengo que hacer una lagrangiana, tengo muchas restricciones, me conviene usar esto, porque al tener muchas restricciones, lo único que tengo que hacer es sacar todas las, ¿cómo es? Todas las variables y después todos los lambda de cada restricción, ¿ven? Pues sacaríamos la combinación lineal de todo. No tengo que andar pensando qué me va dando geométricamente, ¿entienden? ¿Se entiende la idea? El problema viene ahora. ¿Qué problema ahora? ¿Cuál es el problema que viene ahora? La segunda condición. ¿Cómo saco la segunda condición? Bueno, la segunda condición, dice Lagrange, no yo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? A ver si hay alguna pregunta. No, vamos bien, ¿Tenés? profe. Se ¿Vamos entiende. bien? Sí, sí. La segunda condición, recordemos que esta es la primera nada más. Se trata de sacar el criterio de la derivada segunda de esa lagrangiana. El problema de eso es cómo carajo se hace. Esta condición lleva, o sea, el criterio de la derivada segunda es, fíjense, nosotros tenemos que la lagrangiana depende de x y, le voy a poner lambda, sí, ya sabemos que es en el punto, no le voy a poner índices ni nada para que no se vuelvan locos. ¿Está bien? ¿Se entiende esto?
Y esto es f, no le voy a poner ni siquiera las variables, bueno, sí, acá les voy a poner las variables. Menos lambda por g de xy. Bueno, la idea de Lagrange, me van a decir, ¿y cómo Katzo llevó esto? ¿Cómo sacó el criterio de la segunda? ¿Saben lo que hizo Lagrange? Como esto es una función implícita, se le ocurrió lo siguiente. Miren lo que se le ocurrió. ¿Qué condición tiene una función implícita? ¿Qué podríamos hacer con las funciones implícitas? Porque estas son funciones, tanto la f como la g son funciones de clase C2. Quiere decir que son continuamente derivables, hasta segundo orden, hasta por lo menos el polinomio de Taylor, de segundo orden. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué me permite una función implícita saber de dos variables, por ejemplo? Una fácil es esta, porque esta es de dos variables. ¿Qué dice el teorema de la función implícita? Ahora, se dan cuenta que se usa toda la materia acá, ¿no? ¿Qué me asegura el teorema? A ver quién se acuerda. Los mato con cada pregunta que hago. A ver, ¿qué caras tienen? Están sin cámara ya. Están todos sin cámara. A ver, Ariel, ¿qué me dice el teorema de la función implícita? ¿Qué me permite averiguar? Los despejes posibles. Los despejes posibles. Muy bien, Jimena. Estaba buscándolo por ahí, Jimena. Estaba ¿Me puede ahí decir? revisando los apuntes porque lo vimos hace poco. Claro. Pero si una función es de clase C2, bueno, Lagrange dijo lo siguiente. Como esto es una restricción y es una función implícita, para los puntos donde yo quiero analizar mis ligaduras, voy a proponer que la y es una función de la x. O sea que mi lagrangiana, esto se usa mucho en física, va a depender de la x, de la phi de x, que depende, o sea que la y ya depende de una cosa de x, o sea, depende de dos variables, y lambda es una constante. Miren lo que hizo Lagrange. Entonces acá escribió f de x, phi de x, menos lambda por la g de x, phi de x. Miren lo que hizo. O sea que escribió a la función todo en términos de una variable. Y por lo tanto, lo que se le ocurrió para el criterio de la segunda derivada es decir que la derivada segunda de la lagrangiana respecto de x, porque la escribió solamente todo en términos de la x, ¿qué dice el criterio de la segunda derivada? ¿Cómo tiene que ser la función? ¿Igual a cuánto la derivada en el punto, en el candidato? ¿Cuánto tiene que valer? Bueno, habría que mirar, ¿no? Si es positivo Sí, positivo o negativo. o si es negativo. Si es positivo tengo un mínimo y si es negativo tengo un máximo. Entonces lo que hizo con toda esta verdureta es sacar la derivada segunda y mirar si es positiva o negativa. ¿Entienden lo que hizo? Pero tienen un problema acá, porque esta no es la derivada, esta es la función. Tienen que sacar la derivada segunda de la lagrangiana. O sea, tienen que derivar esto dos veces, pero hay que tener cuidado porque acá tienen una función adentro de la variable. Y esta es una función, no es cualquier cosa. O sea que acá tienen que usar regla de la cadena implícita para hacer esta derivada. Y como todo es, o sea, la derivada segunda tiene que ser mayor o menor que cero. Hacer todo esto, hacer esta cuenta con el criterio de la derivada segunda de la lagrangiana, implica, porque para sacar la derivada segunda tuvo que sacar la derivada primera, ¿no? A ver, les hago dos pasos. Siempre respecto de x.
¿Y esta derivada primera cuánto tiene que valer? 0. 0, porque ya lo sacamos arriba. O sea que miren miren lo que tiene que pasar. Miren que berenjenal. Todo esto en el punto, ¿eh? Del punto no lo pongo porque si no te vuelves loco. Lo escribo ahí afuera porque si no, no se puede escribir. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Y como todo esto tiene que ser igual a 0, la derivada de f respecto de x en x y de x tiene que ser igual a la derivada respecto de x de lambda por g de x phi de x, y tengo que sacar la derivada segunda de esto. ¿Y cómo saco la derivada segunda de esto? Porque la derivada segunda de la lagrangiana va a ser 0, porque cuando yo saque la derivada de esto, se entiende que esto va a ser 0, porque si esta ya vale 0, todo esto tiene que ser igual a 0, ¿no? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que sacamos arriba? Pero ahora tengo que sacar la derivada segunda, o sea, la derivada segunda de 0 respecto de x dos veces es la derivada segunda respecto de x de toda esta verdura, ¿ven? Y la derivada segunda de 0, como es una constante, da 0. ¿Está bien? Porque acá tendría que poner la resta. Y me queda que 0 es la derivada segunda de f respecto de x dos veces en x phi de x menos, y acá tengo cuidado, tengo un producto, ¿no? Y tengo que tener cuidado porque tengo que sacar la derivada segunda de esta cosa, que se lo escribo nada más. Después si quieren les enseño cómo se hace. Ya hasta acá no llegamos porque sacamos derivada segunda de orden superior donde tenemos una función implícita en el medio. ¿Ven? Quiere decir que lo que tengo que probar, saco este 0 y pongo un igual acá. Que la derivada segunda de f respecto de x dos veces con el despeje es igual a esta derivada segunda. Y tengo que probar que esto sea mayor o menor que 0. ¿Se dan cuenta? Es un berenjenal, ¿no? Si hacen esa cuenta lleva muchos pasos. En el libro, en el Tromba, está en la página 273 y tiene 5 pasos nada más. A mí me llevaron más de 30 pasos a hacerla, con todo detalle, sustituyendo y poniendo las variables como corresponden. Llevan a una parte que se llama, llegan a un determinante que se llama hessiano. ¿Escucharon? Hessiano restringido. A ver, ¿estamos? ¿Lo estoy diciendo? Y les voy a escribir el nombre del hessiano restringido. O sea que uno lo puede escribir, el resultado de esto lo puede escribir como un determinante. ¿Sí? ¿Me siguen o ya se perdieron? Sí, te seguimos, te seguimos. La derivada segunda de f respecto de x dos veces, que es lo que hay que mirar ahora, si esto es mayor o menor que 0, para ver si hay un mínimo o hay un máximo. ¿Sí? En el punto, en p sub 0, da lo siguiente. Miren lo que da. Da menos 1 dividido la derivada de g respecto de y. Me van a decir, ¿dónde está la y? Bueno, después se vuelve a hacer un cambio de variable con la y. Después aparece la y de nuevo cuando uno hace la cuenta. Y queda así. Por este determinante. Porque, a ver, la lagrangiana es de 3×3. Quiere decir que el hessiano que vamos a tener ahora va a ser de 3×3. Pero tiene una ventaja este hessiano. Acá tiene un 0 en la punta, miren. Y acá va la derivada de g respecto de x negativa menos la derivada de g respecto de y. Es fácil este. Y acá lo mismo. Derivada de g respecto de x, derivada de g respecto de y. ¿Y acá qué va? El hessiano común.
pero de la lagrangiana, la derivada segunda de la lagrangiana respecto de x dos veces, acá las cruzadas, que tienen que ser iguales. ¿Ven? ¿Se ve? Y este hesiano, este término se conoce como hesiano restringido. ¿Ven? Me van a decir, ¿cómo se salta de acá a acá? Acá tenemos un salto supercuántico. Bueno, acá está video 2020. Extra. Creo que aparece en el video extra 6.1 en adelante, hasta el 6.6, creo que son 6 videos para ver esto, de cómo se sale de acá y se llega acá. ¿Está claro? Una gran elipsis. ¿Vieron? En el libro, en la página 273, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. El libro lo hace en 6 pasos. Eso sí, tiene un error también, porque ya se lo encontré. En el segundo paso tiene un error, puso una G donde va una F, que yo lo corregí. Yo lo tengo corregido mi libro. Si alguien tiene esta versión o tiene alguna otra versión y quiere que lo chequeemos la semana que viene, lo podemos mirar. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué tienen que hacer acá? Esto, por supuesto, en P0, lógico. Entonces, esto se llama hesiano, este determinante se llama hesiano DF restringido. ¿Está claro? A veces se le pone, en lugar de ponerle la R, se le pone un sombrerito arriba así. ¿Está claro? Y el hesiano restringido dice lo siguiente. Acá no necesitamos el signo de la derivada segunda porque vale 0, ¿ven? Este es más fácil, porque tengo que mirar esto solo, y esto es igual a toda esta cosa. Entonces, si el hesiano restringido de F, en el punto, ¿no? Sin las barras, porque el determinante es eso. Dice lo siguiente. Es positivo. Fíjense, si es positivo, si todo esto es positivo, no sé si lo alcanzan a ver, este término siempre, acá me estoy olvidando, acá estoy diciendo una macana, esto no es la derivada segunda, esto es la derivada de eso al cuadrado, quiere decir que este término siempre es positivo, esta cuenta, pero tiene un menos adelante, quiere decir que toda esta cuenta es negativa. Si el hesiano es positivo, ¿sí? A ver si me ayudan. Si el hesiano es positivo, quiere decir que todo este término es positivo. Y contra esto que va a ser negativo, tengo menos por más, menos. Si teníamos un menos en el criterio de la derivada segunda de una variable, ¿qué punto teníamos? Un máximo. Un máximo. Un máximo. ¿Se dan cuenta que ahora no es el criterio del hesiano libre? Entonces, P0 es máximo. Miren que ahora se mira solo el signo del hesiano, ¿eh? No es el signo de la derivada segunda ni nada, porque justamente la derivada segunda que quedó es justamente el signo del hesiano lo que importa. Y si el hesiano de F es negativo, entonces P0 es, porque si esto es negativo, menos por menos más, y como es más, da positivo, la derivada segunda es positiva en el punto, tengo un mínimo. ¿Está bien? Mínimo. Esto se asemeja más a una variable. ¿Qué pasa si el hesiano de F en el punto es 0? Chau. No, esto no dice nada. O sea que si el hesiano me da 0, son esto. ¿Está claro? No se puede decir ni que hay un máximo ni un mínimo. O sea que acá la teoría del hesiano es peor que la otra. Esto vale solo para máximos y mínimos. Tampoco indica puntos de ensilladura. O sea, tanto trabajo para poca cosa, como pueden ver. ¿Qué opinan? Les recomiendo para
como es Noches de Insomnio, los 6 videos. La maratón, Sí, sí. yo La miré serie. los dos primeros, así que me faltan los otros. Ahora, fíjense de dónde nace. Yo acá les planteé de dónde nace para que ustedes cuando vayan al video, yo arranco de por ahí. No, creo que hago todo. Creo que hago la primera parte también en el video. Hago la condición 1 y después la condición 2. Por eso se hizo largo. Sí, escucho. No, 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 Pregunte. nada, que iba a decir que sí, que había hecho todo. Va, yo lo tengo ¿Alguien lo miró el anotado. video ese? Yo lo miré ¿Quién lo los dos miró? primeros. Los dos Yo, primeros y Aldana. ya descarrilaste ahí, porque me equivoqué en una cuenta después más adelante y tuve que mandar marcha atrás un pedazo, borrar todo y volver de nuevo. Estaba en esta pizarra, no me entraban todos los números, tenía una cámara de miércoles ahí, salió horrible. Claro. Tenía los pelos peor que ahora. Aldana se caga de risa. No, no, pero bien, sí, sí. Así que hoy me Bueno, terminó de cerrar toda la idea. Sí. claro, la idea sí, lo que pasa es que esa cuenta es horrible. Yo la había hecho allá lejos y hace tiempo cuando era estudiante y después la hice en el 2020, nunca la había hecho más en mi vida. Hay gente que no sabe ni que existe esa cuenta. Es muy interesante lo de Lesiano, ¿vieron? Bueno, ahora ¿qué le falta hacer? Agarrar esos 4 puntitos que sacamos hoy, meterlo en esa matriz, solamente la matriz precisan, porque lo de adelante no jode, ese menos, o sea, esa derivada ahí no necesitan meterla, pues saben que el signo de Lesiano es el que define todo. Lo meten ahí y se aseguran si hay un mínimo o un máximo. Tiene que dar 2 mínimos y 2 máximos. A ver quién me lo manda. Profe, ¿te molesto con la pizarra un segundo que le saco captura? Porque me faltó un Sí. detallecito. Si ya precisan captura acá, no quiero ver el video entonces. Saca lo que quieras. Decime cuando, Listo, si ya querés que estamos. la suba. No, no, era el final, pero ya estamos. Me había confundido máximo y mínimo. El máximo, ahora el hesiano es positivo y negativo, ¿ves? Este hesiano no tiene nada que ver con el otro. El otro, para que haya un máximo y o un mínimo, siempre tiene que ser positivo. Y depende de la derivada segunda. Acá no. Y fíjate que el hesiano es del campo, no de la lagrangiana, no confundir. El hesiano está sobre F. Es el hesiano de F, del campo, no de la lagrangiana, ¿eh? La lagrangiana está adentro, formando el hesiano. ¿Entienden lo que digo? Sí, sí. Esta cuenta, es un moco hacer esta cuenta. Si me aguantan 2 minutos, les muestro dónde está para aquel que la quiera ver con detalle en internet. A ver si la encuentro. Denme 2 minutos. En mis videos. Cálculo multivariable se llama la playlist. Al final, creo. Tengo tantos videos que ya no los encuentro. Acá está. Esta es. A ver. Allá cuando éramos 5 meses más jóvenes. Derivadas parciales, derivadas diferenciales. Multiplicadores de Lagrange. Hesiano ligado. Mirá dónde está. Esperen que le voy a sacar el sonido porque si no. Me pusieron avisos. A ver, acá lo encontré. Ahora lo comparto para que vean dónde está.
Díganme cuando lo ven. Está acá, miren. ¿Ven la playlist? Está Esta es. bueno porque los videos del 2020 lo tienen, o sea, tienen el nombre y todo de los temas. Así que Ah, fue. porque, y claro, fue la primera vez que lo hice, ¿ven? Derivada acá está. Chucu, chungu, 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 derivada implícita, plano tangente, derivadas parciales. Multiplicadores de Lagrange. Extremos libres. Mire, extremos libres es la clase 21 y este extremo ligado es esta clase 22. Mirá, acá está, este que tenemos que ver. Mirá, mirá dónde estoy. Mirá, miren lo que. No, ya no sé ni lo que hacer ahí. Mirá los pelos, parecía Doña Tota ahí. Es un